utilizando modelos europeos y con la idea de generar un espacio verde que se merecía ya la ciudad de Córdoba, surge el sitio que todos conocemos. Hemos pasado en algún momento por él, lo hemos atravesado. Estamos hablando del Parque Sarmiento, un acontecimiento que marcó la historia de Córdoba gracias a la acción de visionarios. Hablamos de Crisol, hablamos de Carlos Thays y decíamos, ¿lo estamos cuidando el Parque Sarmiento? ¿Qué proyección tiene hacia el futuro? ¿Cómo ha sido este último tiempo, o los primeros, cuando aquello era un verdadero sueño hecho en papel y que se transforma posteriormente en lo que tenemos hoy aquí en Córdoba? Una ciudad plagada de cemento con pocos espacios verdes. El Parque Sarmiento, su creación, su alma, su espíritu y su futuro aquí en Debates. Bienvenidos, ¿cómo están? Las Lomas del Sur fueron tierras descuidadas por las autoridades hasta fines del siglo XIX, debido a los impedimentos naturales de su topografía. Más tarde se formaron dos barrios, Pueblo Nuevo y Nueva Córdoba, lugar donde se encuentra el Parque Sarmiento. Fue de la mano de Miguel Crisol, un emprendedor porteño, que se llevó a cabo el proyecto de construir un gran parque, cuyo trazado debía obedecer a los modelos europeos. Para diseñar el mismo, se contrata al arquitecto francés Charles Thays, quien finalizó el proyecto en 1889. Antes de su muerte, el 23 de diciembre de 1889, Miguel Crisol entrega al gobierno provincial los últimos terrenos del parque. El Parque Sarmiento fue testimonio de una época cargada de significados, que se confundía con el nuevo modo de vida de una ciudad que transitaba y admiraba los rincones y lugares de París. Desde 1911 pasa a llamarse Parque Sarmiento y es una referencia geográfica imposible de olvidar cuando se trata de sitios de esparcimiento y aire fresco para los habitantes de la capital mediterránea. Recorriendo el Parque Sarmiento, vemos cómo actualmente se conserva como un lugar de encuentro, donde se desarrollan distintas y variadas actividades. Ahí lo tenés al Parque Sarmiento. Dijimos, vamos a analizar su historia en profundidad porque realmente muchos cordobeses no saben sobre su origen, sobre su conformación. Uno pasa por allí medio apurado, ¿no? Y algunos ya ni quieren ir porque se dan cuenta de que están incómodos porque no es lo que debiera. Está bien cuidado, está bien proyectado en el tiempo. Es el parque que merece la ciudad de Córdoba. Es mucho para los cordobeses, es poco. Bueno, estamos con Sebastián Viqueira, abogado, integrante de Vecinos Autos convocados por el ex batallón 141, docente de la Facultad de Derecho, magíster en Sociología. ¿Cómo te va? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, a vos también. Darío Gómez Pucheta, doctorando en Ciencia en Políticas Públicas, que también nos acompaña para hablar del tema. Hola. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo va? Bueno, Miguel Martearena, investigador de áreas verdes, Red Nuestra Córdoba, de la Red Nuestra Córdoba, doctorando en Arquitectura. Hola, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto, mucho gusto. Nos encanta tenerlos a los tres que han estado trabajando o dentro o por fuera, o conociendo lo que es el paisaje de nuestra Córdoba y la relación con el parque. Es un lugar muy importante para los cordobeses, pero pareciera que está como metido ahí abajo en la consideración general, ¿no? ¿Qué podemos decir así a prima facie? Primero porque hemos visto una pequeña historia del parque y el reflejo de la realidad que nos devuelve cuando uno pasea, cuando pasa por el parque. A mí me transmite poco hoy, a lo mejor es una sensación mía. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que es una asociación compartida por todos, es decir, uno que se ha criado en la zona, digamos, yo me crié en Barrio Crisol, vivo en Barrio Jardín y demás, conocí aquel parque de los 80s y demás, y evidentemente el parque de hoy es una sombra del que fue, y es una verdadera pena porque, digamos, no solo por la cuestión del verde y demás, sino como decía el video, un lugar de encuentro, estamos ante un monumento histórico nacional, y la verdad es que da pena verlo y creo que es necesario plantear de alguna manera alguna recuperación de lo que es el parque, ¿no es cierto? Una tarea grande, ¿no? Sin duda. Me parece que también hay que considerar
en esto de los cambios de épocas, ¿no? Desde los 80 hasta a la actualidad es como que se ha perdido también la necesidad del espacio público como un espacio de encuentro, los espacios urbanos, digamos, en la ciudad. Hay como una lamentable tendencia a perder esos espacios y el lugar de encuentro terminan siendo los privados, los espacios de comercialización, los shoppings y en sí los espacios como las plazas y los parques, particularmente el Parque Sarmiento como el emblema de la ciudad, ha sido desvalorizado o dejado para los sectores más postergados, digamos, ¿no? Y eso también se nota en su mantenimiento, en su forma de sostenimiento, ¿no? Sí, hay algo en relación al uso del parque. No somos nosotros los que estamos sentados acá los que usamos el parque, sino que es la periferia de la ciudad de Córdoba. Si lo ponemos a nivel de socioeconómico, son los más pobres, ¿no? Que si llegan al parque y es su llegada al centro, es su fin de semana, es ahí. Que es muy distinto al parque que, bueno, que se ven en las imágenes que están mostrando, que era un parque de élite, donde estaban los Ferreira, donde estaban las familias más ricas de Córdoba. Y ¿qué tiene que ser el parque, no? Porque frente al Parque de Sarmiento tenés el Parque de las Tejas, que es un tema también bastante charlado. Un contrapeso ahí. Es como un contrapeso y está el puente, hay un puente en donde de un lado pasa una cosa y de otro lado otra cosa totalmente distinta, los fines de semana sobre todo, ¿no? Es cierto. Tenés el campus de la universidad también. El campus de la universidad, bueno, que está relacionado con esto, con el Parque de las Tejas. Sí. El Parque de las Tejas. Hay mucho verde junto, pero está desbalanceada la cosa. Sí, y también con lo que decía acá él, está claro, digamos, la ciudad se encuentra fragmentada en su territorio y el parque termina siendo una buena síntesis de eso, ¿no? Hay espacios donde acceden ciertos sectores sociales y otros en diferentes lugares. Digo, pensando en esto que planteas vos desde el comienzo de lo que eran los años 80, vivir en un barrio y que usaba el parque, eso se traslada a diferentes aspectos de la vida en la ciudad, desde las escuelas, donde antes podíamos compartir en la escuela pública una diversidad social de diferentes clases sociales, podía ir el empresario y el hijo del trabajador al mismo espacio, en la misma escuela. Hoy también se refleja ahí, ¿no? Hay escuelas para diferentes sectores sociales y hay espacios de la ciudad que son para diferentes barrios y sectores sociales. Volvamos en el tiempo 150 años. ¿Qué había en estos terrenos? ¿Por qué termina siendo un parque y no ciudad? ¿Cómo fue la idea de Crisol? Gracias a Dios que se le ocurrió esto, porque si no, no sé, sería urbanización. Sí, a ver, fue idea de Sarmiento. Ahí está. Para mí, acá en Córdoba hay algo que nos quedó muy fuerte de este Sarmiento que había paseado por París. Ajá. Y que había tenido un montón de ideas de una ciudad civilizada frente a la barbarie que él veía que ocurría acá en el interior, ¿no? Ajá. Entonces se imagina Córdoba, Sarmiento se imagina Córdoba como una avanzada de la civilización. Supongo que debe haber sido porque ya estaba en la universidad y entonces se lo imagina esto. Y Crisol, en realidad habla en Buenos Aires para hacer su urbanismo en la ciudad de Córdoba. Para mí que, bueno, cuando ocurre esto del barrio Nueva Córdoba, cuando se inventa el barrio, crea y diseña el barrio Nueva Córdoba, cuando lo trae a Taís, es un pensamiento de una ciudad europea, de una ciudad, en realidad es un pensamiento de París. Las avenidas que salen de la Plaza de España son las avenidas de París, digamos, que cruzan, que conectan. Y es muy loco, ¿sabes? Que yo, bueno, esto que me pusieron ahí de que soy doctorando. Estás haciendo una tesis, sí. Sí, y hago entrevistas en relación al paisaje sobre la ciudad de Córdoba y continuamente aparece esta referencia a comparar a Córdoba con París. Ajá. Me parece como lo saben hacer con Buenos Aires. Hay algo que queda, tanto, ¿no? Hay algo que queda de esta idea original. Me parece que hay algo que queda ahí de esto, como que Córdoba debería verse en estas otras ciudades importantes, ¿no? Y alejándonos
mucho de lo que somos realmente, porque Córdoba tiene su propia identidad, ¿no? Sí, debería tenerla por lo menos, no, sí la tiene, sin duda. Fue un proceso que afectó a muchísimas ciudades, digamos, la influencia de Haussmann como gran arquitecto del París moderno, digamos, atravesó a gran parte de la ciudad, y sobre todo las latinoamericanas, digamos, finales del siglo XIX, de alguna manera la idea de civilización era esa. Sí, que también tiene una impronta y hay un dato, digamos, me parece que es relevante, de que las barrancas de Crisol, que fueron los terrenos que la provincia le da a Crisol para desarrollar la nueva Córdoba, y en torno a eso también el parque, estaba ocupado por sectores muy marginados, muy marginales, digamos, y que hubo bastantes conflictos, y que no deja de ser algo muy parecido que se repite sistemáticamente en la ciudad de Córdoba, esto de espacios que son ocupados o que tienen la presencia de sectores marginales, de bajo poder socioeconómico, y que el poder económico, que pretende urbanizar y privatizar de alguna forma, en términos simbólicos al menos, la ciudad, desplazar a esos otros sectores, ¿no? Y ahí, digo, es un dato, me parece relevante, que nos permite conectar ese momento histórico con el actual, con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Esto de que la ciudad se encuentra fragmentada. Es que hay como una Córdoba añorada de esa época, ¿no? Como una Córdoba dorada. Idílica. Sí, claro. Que nunca existió, o no sé, o habrá existido, pero que hoy como que se dice, ¿cómo no somos eso? Eso es lo que deberíamos ser hoy, y no lo somos. Y entonces nos duele que el Parque Sarmiento esté así, ¿viste? Y no vemos lo que es realmente el Parque Sarmiento, que tiene un montón de cosas también, ¿no? Sí, que están ocultas algunas. Ahí estamos ocultas porque en lo que plantea de la historia del surgimiento del parque. El parque surge con un instrumento que nosotros en el caso del 141 hoy lo hemos criticado mucho, que es una especie de convenio urbanístico en realidad. Claro. Digamos, le permiten a Crisol construir la nueva Córdoba a partir del cambio de hacer un parque ahí y aprovechar las barrancas. Fíjate vos que hay detrás de eso, durante la construcción del barrio de Nueva Córdoba, se da una de las primeras huelgas obreras en Córdoba, digamos, por las malas condiciones de trabajo. Es decir, esa Córdoba idílica escondía, digamos, estos conflictos subyacentes que, digamos, la historia se ha encargado por ahí de hacerlos olvidar un poco, la historia oficial por lo menos. Esas lomas del sur eran intrabajables para la tierra, era difícil de construir, era un lugar inhóspito. Barrancas. Prácticamente lodo, barro, seco, ¿no? Sí. Como las barrancas que hubo en Córdoba siempre históricamente. Todavía se ven algunas cerca de la circunvalación. Y en el río. También. Sí, me parece que está bueno esto que dice Sebastián, que a mí me lleva siempre a tratar de encontrar esas singularidades que se ven en la historia, a cómo son replicadas en la actualidad, digamos. Con lo que decías vos, lo relaciono a una tendencia de socialización europea, ¿no? Que invisibiliza a lo que es no europeo, y lo asocio con esta relación, este conflicto constante que hay entre los sectores sociales más autóctonos, más propios de la ciudad, y ese imaginario de que aquí somos la mayoría descendientes europeos y tratamos de invisibilizar a esos otros sectores sociales. Entonces, está siempre esa puja que se asocia también directamente a lo que es el progreso con el atraso, el pasado, y siempre se asocia el progreso con una visión europea de la ciudad y el atraso con los sectores pobres, marginales y que hacen referencia a lo que es más autóctono, más cordobés, digamos, y fíjate que nativo. Ahí hay un tema que, bueno, es uno de los temas actuales, ¿no? Que en el Parque Sarmiento, que es este subsuelo, este paso por abajo de la Plaza de España, que de pronto va a intervenir en ese paisaje, en ese patrimonio que tiene que ver. Va a ser fuerte el impacto. Claro, que en donde habían palmeras, en donde había monumentos, y que esto ya no va a estar más. Va a haber una ruta ahí abajo, van a pasar autos y va a haber ruido. Yo me lo imagino como el sector de la mujer urbana, que antes era un lugar donde había unas casas y había unos árboles y todo, y oye, un lugar en donde es difícil, de velocidad. Donde claro, si no hay mucho tráfico ahora es porque es difícil pasar por el lugar. Y eso hace que se limite el tráfico. Si vos facilitas el paso,
va a haber de todo, ¿no? Claro, y va a haber un hueco, digamos, va a haber infraestructura, va a haber barandas, no sé bien cómo será el diseño, porque esa es la gran duda que tenemos todos los cordobeses, ¿no? Pero viste que ahí, mira, otra vez en el paralelismo, Thais cuando diseña esto, el Parque Sarmiento como uno de sus primeros parques en el país, digamos, piensa en un espacio de encuentro donde la gente pudiera relajarse, a contemplar la naturaleza, cómo hay un paradigma diferente respecto a la vida en la ciudad. O sea, ¿no? Hoy se está, la velocidad, el automóvil está como prioritario respecto a eso, al espacio de contemplación, de relax, de encuentro en la vía pública, digamos, ¿no? Bueno, vamos a volver en el tiempo, pero hacia adelante, porque hay obras dentro del Parque Sarmiento y elementos que queremos ir hablando con ustedes, conversando sobre ellos. Uno de los más visuales es el famoso faro. Ahí va. Estamos a 79 metros desde el piso. Y un poco de vértigo se siente, digamos, pero uno ya se acostumbra. Como venimos subiendo de a poco, día tras día, no es como llegar y subir, como a lo mejor ocurre con ustedes, que llegan y suben. Nosotros ya venimos subiendo todos los días un poquito más, entonces nos vamos adaptando. Terminaciones del montaje de la estructura, o sea, metálica. Sí, te da un poco de vértigo, pero bueno. Y que sí, la experiencia te asombra porque es la primera vez que hace semejante estructura, o sea, en altura. O sea, Ahí está la vista desde el faro del Bicentenario, claro, inaugurado en el 2010 y que tanta gente ha criticado, ¿no? ¿Qué diría Thais de este faro? Oh, ¿qué diría ¿Qué diría Thais? Thais? ¿Qué tema? ¿Qué diría Thais? ¿Ustedes se imaginan qué diría Thais? Yo no sé si Thais entendería mucho esta sociedad actual, digamos. Me parece que pasaría por ahí. Thais estaba pensando, digamos, creo que estaría bastante desilusionado con lo que resultó de la modernidad y sus esperanzas, digamos, pero me parece que, digamos, evidentemente no es un elemento, no soy arquitecto y demás, pero que tenga nada que ver con la fisonomía del parque. Bueno, uno nunca sabe qué puede pasar con ese tipo de monumentos, digamos, por ahí la famosa pirámide del Louvre era una cicatriz, la misma Sí, Torre Eiffel era una cicatriz en París y su símbolo. Uno nunca sabe qué puede pasar con esas cosas. Sí da la impresión de que esas cosas se van haciendo, digamos, con criterios muy coyunturales y demás, y no con perspectivas de funciones sociales específicas o atendiendo a un proyecto en conjunto, ¿no? Esa es la impresión que uno tiene desde fuera. Sí, me parece más que todo pasa por la apropiación que haga la sociedad del símbolo, ¿no? Bueno, es un faro en Córdoba, en el Mediterráneo, en la ciudad mediterránea. No sé si se logró trasladar, me parece, el símbolo al colectivo, al imaginario del ciudadano cordobés. Pero sí, coincido con vos, nunca se sabe qué va a pasar, digamos, ¿no? Al lado del arco no alcanza ni a arrancar el faro, me parece, como símbolo. Y en comparación con el arco de Córdoba. tiempo. La verdad que, a ver, arquitectónicamente no está mal arquitectónicamente como objeto. Creo que está equilibrado en su composición, en su lugar. Ahora, bueno, habrá que ver los diferentes grupos que lo miran y desde quién, digamos, desde los mismos arquitectos habría que ver cuánto es aprobado, aceptado o no. ¿Vos lo aprobás? A mí me gusta el faro. Ahí está, la verdad que ¿viste? sí me gusta. Ah, está bueno que lo digas. Me gusta el faro, no me gusta, por ejemplo, la escala que tiene el archivo histórico. Sí, me parece el que centro quedó cultural. como muy grande, quedó como una cosa demasiado complicada. No sé si por ahí debió haber sido como más pequeña.
Ahí hay un tema también, que toda esa franja donde está el Carafa, donde está el Faro, es una franja que es de la provincia y el resto del parque es municipal. Otro conflicto. Entonces, la provincia decide y hace sus intervenciones en esa franja, sin consultar, como siempre, a la municipalidad. Y bueno, y por ahí sería muy bueno que alguna vuelta se entendieran y se ayudaran. Sí, agregarle un elemento más, que el parque no tiene una definición de límites. No Ajá. tiene. ¿No? O sea, No. entonces eso, la presión que se va ejerciendo de acuerdo a las necesidades, digamos, no hay una planificación global del parque. ¿Se le ha ido comiendo terreno? Digamos, no hay desde la ciudad, el municipio, un área que planifique en su integridad el parque, digamos. Están, por un lado, espacios verdes, cultura... El zoológico. Son todos combo. compartimentos estancos, digamos. No hay un área de integralidad para la planificación del espacio. Ajá. Hay esa parte de la que yo digo que es de la provincia, no, yo digo Como es un de la triángulo, provincia. ¿no? Es como Sí, es como una franja. En el proyecto original del parque, eso en realidad eran como grandes casonas, me parece, que estaba como loteado. Eran como casas que daban de un lado a la ciudad y del otro lado daban a un parque con unas vistas enormes de haber sido. Claro. Y eso después, en alguna de estas transacciones, cuando cae en desgracia Crisol, de haber pasado a la provincia. Ah, bueno, quiero que me hables después de la desgracia de Crisol. No sé Después de la mucho pausa tampoco. hablamos de eso y hablamos también de la cuestión del batallón 141, porque estaba la idea de que fuera parte del Parque Sarmiento. Hacemos la primera pausa, vamos a hablar un rato también de la Cueva del Oso. Quiero que me digan, por favor, qué era eso, además de lo que todos conocemos, porque todo el mundo dice, la Cueva del Oso, lo han restaurado, se puede visitar y todo. ¿Qué era todo esto, de todo el parque? ¿Qué era la Cueva del Oso? Bueno, ya venimos.